Hola chicos, bienvenidos a la cuarta sesión de su curso de inducción del 2020 en el área de ciencias experimentales. Antes de comenzar el día de hoy, vamos con una serie de recomendaciones iniciales. Recordarles que al entrar a la videoconferencia deben dejar su nombre en el chat de Meet, esto porque a partir de estos datos se toma su asistencia. Hay que entrar a la conversación siempre con el micrófono en silencio. Usen audífonos para mejorar su concentración. Toma notas sobre los puntos que consideres importantes y trata de tomar la clase en un lugar bien iluminado y tranquilo. Procura identificar la actividad a resolver antes para que durante la clase identifiques los puntos clave. El día de hoy el tema es tabla periódica. La tabla periódica es una representación que nos permite clasificar, organizar y distribuir los elementos de acuerdo a sus características y propiedades. Dentro de la tabla periódica podemos encontrar información como número atómico, masa atómica, símbolo y nombre del elemento. Estos elementos estarán organizados en filas que se les conocen como periodos o columnas que se les conocen como grupos o familias. La tabla periódica no siempre ha sido como nosotros la conocemos actualmente, la que utilizamos en nuestros cursos cotidianos. La tabla periódica ha tenido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo y eso también se debe a que no todos los elementos fueron descubiertos al mismo tiempo. Entonces, de acuerdo a los elementos que se conocían a la fecha, cada uno de estos autores hizo una aportación con lo que se conocía hasta entonces. En el año de 1803, Dalton propone una serie de símbolos basados en puntos y círculos para la representación de elementos, algo similar a lo que vemos en pantalla. Estos eran los elementos que se conocían hasta entonces. Posteriormente, en el año de 1814, Berzelius divide los elementos entre electronegativos y electropositivos. Además, Berzelius propone una nomenclatura basada en letras, como la que se observa en pantalla. Enseguida, en el año de 1814, Dobereiner propone las tríadas y esto se debe a que Dobereiner observó que en los elementos había ciertas características que tendían a repetirse. Entonces, lo que él proponía era una organización similar a la de esta pantalla. Esto es debido a las propiedades que se conocían tanto de los elementos como los elementos que habían sido descubiertos a la fecha. Enseguida, en el año de 1864, Chancourtois propone el tornillo telúrico. Este era un sistema en el que se colocaban los elementos de manera lineal, pero se enrollaban en forma de espiral y estos iban coincidiendo entre sí por filas, lo que permitió hacer una organización inicial. Sin embargo, esta organización era muy poco práctica, por lo cual se descartó bastante rápido. Y enseguida Meyer notó que el peso atómico ascendía y esto también correspondía con las propiedades de los elementos que se estaban estudiando hasta la fecha. Entonces, la aportación de Meyer y las aportaciones de Mendeleev nos llevan a lo que se conoce como la tabla periódica actual. Si ustedes se fijan, la tabla periódica que tenemos en pantalla ya se ve una organización similar a la que conocemos actualmente. Ya empezamos a ver filas y columnas y podemos empezar a observar organización de los elementos muy parecida a lo que se conoce a la fecha. También podemos observar que se encuentran varios espacios vacíos y esto es porque Meyer propone que aún faltaban elementos por descubrir y que estos entrarían justamente en estos espacios vacíos. Entonces, estos espacios vacíos que ustedes observan son o fueron dejados de manera intencional. Entonces, actualmente tenemos alrededor de 118 elementos, entre los cuales podemos encontrar elementos naturales, elementos que se encuentran únicamente en forma de compuestos y elementos que han sido descubiertos solamente de manera sintética, es decir, estos elementos fueron preparados en laboratorio. Aún así, la mayoría de estos elementos cumple las observaciones que habían hecho los científicos
hasta entonces, y como se puede observar, esos espacios vacíos que habían sido dejados por Meyer fueron rellenados posteriormente hasta tener la tabla periódica que conocemos actualmente. Dependiendo de el autor, la imprenta, el editor, cada una de las tablas periódicas que podemos encontrar en la actualidad nos proporcionará información más o menos especializada de acuerdo a los elementos. Hay tablas periódicas muy simples en las que únicamente encontramos símbolo, número atómico y masa. Otras cuantas incluyen números de valencia, pueden incluir valores de electronegatividad, configuraciones electrónicas, esto dependiendo, como ya les mencionaba, de la editorial que haya impreso la tabla periódica con la que ustedes estén trabajando. Ahora, chicos, como podemos recordar de las investigaciones y de las observaciones que han hecho las personas que aportaron al desarrollo de la tabla periódica actual, las propiedades entre los elementos tienden a repetirse, tienden a irse modificando conforme nos movemos en la tabla periódica hacia un extremo o hacia el otro. Una de estas propiedades periódicas es el potencial de ionización. Este ilustra que el potencial de ionización está relacionado con la fuerza con la que los átomos retienen a su electrón más externos. Entre mayor sea la energía de ionización, la fuerza con la que se retiene ese electrón es mayor. Esto quiere decir que para un elemento que tenga un potencial de ionización más alto, es más difícil arrancar el electrón de valencia, como lo estuvimos mencionando la clase pasada. Entonces, aquí podemos observar algunas tablas de referencia que se utilizaron también para construir y acomodar la tabla periódica como la conocemos actualmente. Entonces, podemos observar que conforme avanzamos en el número atómico, también se incrementa la energía que es requerida para arrancar este electrón. También observamos que al aumentar el número atómico a lo largo de la familia, la energía con la que se retiene el electrón disminuye y la máxima energía de ionización se observan los elementos que pertenecen a la familia de los gases nobles. Recuerden que los gases nobles son muy poco reactivos y por lo tanto será muy difícil tanto arrancar sus electrones como poderlos hacer que formen enlaces. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que en la tabla periódica tenemos flechas de tendencia de estas propiedades y lo que nos mencionaba el texto anterior nos dice que conforme nos movemos de extremo de izquierda a derecha en la tabla periódica, el potencial de ionización aumenta y conforme nos movemos de abajo hacia arriba en la tabla periódica, este también aumenta. Otras propiedades periódicas como electronegatividad, esta propiedad tiene que ver con la facilidad que tiene un electrón de atraer electrones hacia su núcleo, ya sean los propios o sean ajenos. Entonces, un elemento muy electronegativo tratará siempre de arrancar los electrones de valencia de los átomos más cercanos, y en este caso el elemento más electronegativo es el flúor, que se encuentra aproximadamente en esta posición en la tabla periódica. Eso quiere decir que la tendencia de electronegatividad o las flechas de tendencia irán siempre hacia el flúor. Pero, por ejemplo, radioatómico y carácter metálico tienen un sentido contrario. Quiere decir que los elementos que se encuentran en este extremo de la tabla periódica son más metálicos que los que se encuentran en este extremo. Y esto concuerda con las propiedades que se han observado en cada uno de los materiales. Aquí también podemos ver que estas propiedades periódicas tienden a ser muy similares por bloques en la tabla periódica. Esta clasificación se refiere a su configuración electrónica y nos representa los 4 orbitales atómicos que se proponen actualmente, que es el orbital S, el orbital P,
el orbital D y el orbital F. Dentro de estas propiedades periódicas también tenemos el carácter metálico y tenemos que los metales serán brillantes, estos tendrán la capacidad de conducir calor, electricidad, serán dúctiles y maleables. Dúctiles quiere decir que pueden formar hilos delgados o que se pueden formar alambres, y maleable quiere decir que puede formar láminas. Todos son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, y en general sus temperaturas de fusión y ebullición son bastante elevadas. Los metales tienden a perder electrones. Y por el contrario, los no metales tienen apariencias muy variadas. Estas se presentan en distintos estados de agregación, es decir, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, pueden ser muy coloridos y en general no conducen la electricidad y el calor. Sus puntos de fusión generalmente son más bajos que los de los metales. Al reaccionar con metales tienden a ganar electrones. Entonces, chicos, ya mencionábamos la clase anterior que estas características de conducción de temperatura, de conducción de electricidad, esto se refiere precisamente a esta disposición de electrones dentro del átomo. En el caso de los metales, al ser números atómicos bastante elevados, lo que permite es que tenga mucha disponibilidad de estos electrones. Por lo tanto, no le importa perder sus electrones o compartirlos al formar enlaces. En el caso de los no metales, estos tienden a tener capas de valencia bastante vacías. Entonces, esto significa que por lo general van a tender a tratar de no perder esos electrones. ¿Ok? Entonces, vamos bien hasta aquí. ¿Qué más? Como ya mencionábamos al principio, la tabla periódica se clasifica por periodos, que son las filas, y por familias, que son las columnas. Cada una de estas familias o grupos tiene su propio nombre y esto se asigna o se asignó dependiendo la característica de ese grupo. Entonces, en la familia del hidrógeno, que es el grupo 1, tenemos los metales alcalinos. En el grupo 2 tenemos la familia de los metales alcalino-térreos. Enseguida, en el grupo 3 tenemos los térreos o familia del boro. En el caso 4 tenemos la familia del carbono o carbonoides. En el 5 tenemos los nitrogenoides o familia del nitrógeno. En la familia 6 tenemos los calcógenos o familia del oxígeno. En el 7 tenemos la familia de los halógenos, que también es la familia del flúor. Y en la 8 tenemos los gases nobles. Todas las familias centrales o grupos centrales corresponden a los metales de transición y también corresponden al bloque D en la clasificación de la tabla periódica. Al final o en la parte de abajo de la tabla periódica tenemos los lantánidos, gracias a su elemento inicial, que es el lantano, y los actínidos, gracias a su elemento inicial, que es el actinio. Ahora, chicos, como podemos ver, cada uno de los bloques tiene una numeración. Como pueden observar, del 1 a 2A se brinca hasta el 3A y el 4A, dejando los metales de transición como un grupo aparte. Esta nomenclatura pueden encontrarla ustedes en su tabla periódica, pero también la pueden encontrar con los grupos o familias numeradas del 1 al 18, como ya les dije, dependiendo de la editorial que esté imprimiendo la tabla periódica con la que ustedes estén trabajando. Ahora, chicos, en este curso hemos estado escuchando varios conceptos clave, sobre todo ahora que estamos hablando sobre la información que podemos encontrar en tabla periódica. Uno de ellos es número atómico. El número atómico se refiere específicamente al número de protones que tiene el átomo en su núcleo.
número de protones. Eso me va a dar el número atómico. El número de masa se refiere a la suma de protones y de neutrones en el núcleo del átomo. Ahora, ¿por qué tomamos como referencia protones y neutrones? Podemos recordar de la clase anterior que en el centro o en el núcleo del átomo tenemos protones y neutrones y es muy difícil moverlos de su sitio. Por lo tanto, estas serán constantes en los átomos, mientras que dependiendo si mi átomo está cargado positiva o negativamente, su número de electrones variará. Entonces, para tener datos más exactos acerca de cada uno de los elementos, tenemos número atómico como cantidad de protones y número de masa como la suma de protones y neutrones en el núcleo. Además de que la masa de los electrones es muy pequeña, por lo tanto no afecta tanto en la masa atómica del elemento. Y también hemos escuchado número de valencia. Aquí solamente es para recordar, es el número de electrones que le faltan o que debe de ser un elemento químico para completar su último nivel de energía. Si la valencia se encuentra positiva, esto significa que le faltan electrones. Y si la valencia se encuentra negativa, esto quiere decir que le sobran electrones. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso del oxígeno, el oxígeno tiene una valencia de 2 menos. Esto quiere decir que el oxígeno tiene 2 electrones que puede compartir. Pero en el caso del calcio, el calcio tiene una valencia de 2 más. Eso quiere decir que le hacen falta 2 electrones para completar su último nivel de energía. Ahora, chicos, cada uno de los elementos tiene su información muy particular y nosotros con ayuda de las matemáticas podemos deducir también esta información. ¿Por qué es importante? Porque después vienen términos como isótopos, por ejemplo, en donde estamos cambiando la cantidad de alguno de estos y por lo tanto también se va a ver modificada su masa. Entonces, en esta tabla, que son algunos ejercicios que ustedes también van a poder, o que van a tener que resolver como parte de su curso, podemos encontrar estos datos mayoritariamente en la tabla periódica. Es decir, si yo localizo en mi tabla periódica el elemento cesio, que tiene como símbolo CS, se encontrará en el grupo 1 en el periodo 6. Estas son una especie de coordenadas que me permiten ubicar el elemento dentro de la tabla periódica. Este tiene el número atómico 55. Esto quiere decir que tendrá, por lo tanto, 55 protones también. Y al suponerlos como átomos neutros, yo tengo que balancear cargas positivas con cargas negativas. Esto quiere decir que si mi elemento cesio tiene 55 protones, tendrá también 55 electrones. Y para calcular el número de neutrones, lo que tengo que hacer es, de mi masa atómica que la encuentro en tabla periódica, tengo que restar el número de protones que tiene mi átomo y esto me va a dar como resultado el número de neutrones. Intenten en su calculadora verificar algunos de los datos que están aquí en esta tabla y para que puedan visualizar de dónde es que se obtiene cada uno de los datos. Bien, chicos, esta información es la que ustedes necesitan para poder resolver su actividad del día de hoy y como complemento de la clase que tuvimos la semana pasada. Ahora, algunas recomendaciones finales. Hay que resolver las actividades propuestas al término de la clase. Como pueden ver ahorita, no nos lleva todo el módulo o todo el tiempo que se tiene dispuesto a que ustedes tomen la clase. Entonces, el tiempo que ustedes tienen restante a partir de que cerramos conferencia hasta el inicio de su siguiente clase es tiempo suficiente para que ustedes puedan resolver la actividad. Esto debido a que si acaban de escuchar la clase, tienen la información fresca y no se les deberá de dificultar resolver su actividad. Además de que al estar todavía en tiempo de su clase, pueden hacer cualquier pregunta o aclarar cualquier duda que les haya quedado.
Procuren, chicos, entregar sus actividades en tiempo y forma, sean puntuales, tanto al ingreso de las conferencias como en la entrega de sus actividades. Si la actividad dice que debe entregarse el día sábado, entonces aprovechen el tiempo que están destinando para el curso para que la actividad sea entregada. Recuerden que este curso crea un historial sobre ustedes y sobre su persona. Tómenlo con seriedad y responsabilidad. Ya al ingresar a un nivel superior, es necesario que ustedes empiecen a tomar estos hábitos de entregar sus actividades a tiempo, de ser responsables y puntuales. Yo los dejo con estas recomendaciones, chicos, y nos estamos viendo el próximo sábado. Espero sus actividades y si alguien tiene alguna duda, no duden en consultarme para poderlas aclarar.